Bueno, bienvenidos a este segundo seminario de la cursada de Inmunología, en la cual vamos a ver la segunda parte de la temática de inmunidad innata. El seminario de hoy tiene tres partes. En la primera parte vamos a, retomando un poquito lo que vimos el seminario anterior, vamos a charlar un poco de las familias de receptores de reconocimiento de patrón que conocemos hasta el momento. Vamos a hablar un poquito de la función y las diferencias entre ellos. En la segunda parte de la clase vamos a hablar un poco de inmunidad innata antiviral y ciertas particularidades que hay en la respuesta innata contra los virus. Y en una tercera parte de la clase vamos a charlar un poquito más en profundidad algunos conceptos relacionados con la migración de células inmunitarias y con la extravasación de neutrófilos en particular. Así que bueno, comenzamos con la clase de hoy. En primer lugar, retomando un poquito los conceptos que charlamos el seminario anterior, recordemos que cuando los microorganismos ingresan a nuestro cuerpo, el sistema inmune es capaz de reconocerlos con un conjunto de receptores que llamamos receptores de reconocimiento de patrón. Estos receptores de reconocimiento de patrón están en distintos tipos celulares, principalmente en células inmunitarias, pero también en células que no son inmunitarias. Y estos receptores permiten la activación de la respuesta inmune innata, la generación del foco inflamatorio que vimos en la clase pasada y el reclutamiento de mecanismos efectores de otras células y moléculas que tienen que ver con la erradicación de ese microorganismo que está produciendo la infección. Entonces lo que vamos a charlar un poquito ahora son las distintas familias o los distintos tipos de receptores de reconocimiento de patrón que conocemos hasta el momento y cuáles son sus funciones principales. Como pueden ver en la diapositiva, hay 5 familias principales de receptores de reconocimiento de patrón. En primer lugar, hablemos de los receptores de tipo TOL, también llamados Toll-like receptors. Estos fueron los primeros receptores de reconocimiento de patrón descubiertos. Están presentes en la membrana plasmática de diferentes tipos celulares y también en la membrana de endosomas. Son receptores que están en las membranas pero que no son endocíticos, reconocen su ligando y lo que hacen es disparar la activación celular que redunda en diferentes funciones de acuerdo a cuál sea la célula que está reconociendo al microorganismo con ese receptor de tipo TOL. Principalmente lo que promueve es la secreción de citoquinas, quimoquinas, en algunos casos de interferones de tipo 1 y otras funciones celulares. En segundo lugar, mencionemos a los receptores de la familia de las lectinas tipo C. Los receptores de esta familia son receptores que están presentes principalmente en la membrana plasmática de células. También existen algunos casos de receptores de esta familia que son proteínas solubles que están presentes en diferentes fluidos biológicos. Este tipo de receptores tiene la particularidad de que reconocen azúcares, carbohidratos presentes en los microorganismos. Algunos ejemplos son motivos de manosa ramificada, algunos motivos fucosilados o los beta-glucanos. La mayoría de estos receptores, o todos estos receptores, median la endocitosis del ligando que reconocen y median diferentes tipos de respuestas celulares. En algunos casos hay algunos receptores de lectina tipo C que pueden disparar la activación celular y secreción de citoquinas, otros modulan la secreción de citoquinas que fue disparada por receptores de tipo TOL. En fin, pero son receptores principalmente endocíticos que en algunos casos también pueden mediar la activación de las células. Por otro lado tenemos la familia de los receptores de tipo NOD o Node-like receptors. Son receptores que a diferencia de los otros que mencionamos hasta ahora, están presentes en el citosol celular, reconocen PAMs y DAMs de diverso tipo, como péptidos glicanos, flagelina, ATP, cristales de urato monosódico. Y este tipo de receptores promueven la activación celular cuando reconocen sus ligandos y inducen la secreción de citoquinas proinflamatorias. Particularmente es importante en este caso la generación de interleuquina 1 y interleuquina 18 con la activación de lo que llamamos el inflamosoma, de lo que vamos a charlar en las siguientes diapositivas. Luego está la familia de los receptores de tipo AIM. Este tipo de receptores son receptores que reconocen ADN, están presentes en el citosol de las células y promueven la secreción de interleuquina 1 e interferones de tipo 1 luego de reconocer a su ligando. En forma similar, una familia similar a la familia AIM
es la familia de los receptores tipo RIG o RIG-like receptors. Estos receptores también están en el citosol, pero en vez de reconocer a ADN como reconoce la familia AIM, reconocen ARN. Este tipo de receptores promueve principalmente la secreción de interferones de tipo 1, son muy importantes en la inmunidad antiviral, como vamos a ver en la clase de hoy. Y además en algunos tipos celulares inducen la secreción de citoquinas proinflamatorias. Bien. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de receptores de tipo TOL, presentes tanto en la membrana celular como en la membrana plasmática como en la membrana endosomal. Como ustedes pueden ver, en la membrana plasmática tenemos a los receptores TOL tipo 2, 1, 6, 5 y 4. Los receptores TOL están en la membrana plasmática formando heterodímeros con otras moléculas que pueden ser otros receptores tipo TOL. Por ejemplo, el receptor TOL2 se acopla con el receptor TOL1, también con el receptor TOL6. En el caso de TOL4 se encuentra complejado con la molécula CD14 que participa también en la activación celular generada por el receptor tipo TOL4. Y luego que estos complejos, estos receptores reconocen a sus ligandos, disparan una cascada de señalización, del cual no hacemos hincapié en esta cursada, que culmina en la síntesis de citoquinas proinflamatorias típicamente y quimoquinas. En el endosoma, como ustedes pueden ver, tenemos otros receptores de tipo TOL. Tenemos a los receptores de TOL tipo 9, TOL3 y TOL7. Estos receptores comparten la particularidad de que todos son receptores que reconocen ácidos nucleicos. Luego de reconocer los ácidos nucleicos, estos receptores también disparan la secreción de citoquinas y quimoquinas, pero típicamente tienen más capacidad que los receptores de membrana para inducir las secreciones de interferones de tipo 1, lo cual está relacionado con la respuesta o está muy relacionado con la respuesta inmune innata antiviral. En esta diapositiva pueden ver algunos ejemplos de receptores de lectina tipo C, como Dicisain y Dectina 1. Y en esta diapositiva pueden observar los receptores citosólicos, que son los receptores de la familia NOD, los de la familia AIM y los de la familia RIG. En esta diapositiva están detectando sus ligandos y lo que hacen es inducir, como comentamos antes, la producción de interferones de tipo 1 y citoquinas proinflamatorias. Algunos receptores de reconocimiento de patrón ejercen sus funciones en el medio extracelular. Son proteínas secretadas que se encuentran en diferentes fluidos corporales. Entre ellos encontramos la colectina, de las cuales se destaca la proteína de unión amanosa o MBL, una proteína de fase aguda capaz de activar el complemento por la vía de las lectinas, y los surfactantes pulmonares SPA y SPD. La familia de las pentraxinas también son receptores de reconocimiento de patrón extracelulares. Entre ellos está la proteína C reactiva, una proteína de fase aguda. Y luego está la familia de las ficolinas LIH, las ficolinas LIH presentes en el ser humano. Todos estos receptores secretados que se encuentran en diferentes fluidos corporales se unen a hidratos de carbono presentes en microorganismos, y lo que hacen es activar el complemento e inducir la fagocitosis de sus ligandos. Bueno, ahora nos vamos a detener un poquito para charlar sobre los receptores tipo NOD, algunas particularidades de estos receptores. Estos receptores, algunos receptores tipo NOD, en forma similar a lo que hacen los receptores de la familia TOL, por ejemplo, inducen la secreción de citoquinas proinflamatorias activando el factor de transcripción NF-κB. Sin embargo, estos receptores algunos otros receptores de la familia NOD, por ejemplo el NLRP3, induce la formación de un complejo catalítico llamado inflamosoma, cuya función es la de activar a las prointerleuquinas 1 y a la prointerleuquina 18, citoquinas proinflamatorias que deben ser activadas mediante el clivaje antes de su secreción, y participan también en procesos de muerte celular inflamatoria como la piroptosis. Bien, en esta diapositiva vamos a esquematizar un poquito cómo funciona, cómo ocurre la activación de la interleuquina 1 dentro de las células y su secreción, en la cual participan los receptores de la familia de tipo NOD. En primer lugar, esta célula que está esquematizada en la diapositiva es estimulada por el EPS, el cual es reconocido por el receptor TOL4. Esto estimula la producción de un conjunto de citoquinas proinflamatorias, entre las cuales está la prointerleuquina 1.
La prointerleuquina 1 aparece en el citosol de esta célula, es una proteína inactiva que no tiene actividad inflamatoria, y para que adquiera actividad inflamatoria debe ser partida o clivada en su forma activa. En paralelo a esto, aparece un ligando NOD dentro de esta célula, que es reconocido por receptores de tipo NOD, y esos receptores de tipo NOD se activan y forman un complejo con la procaspasa 1 y con la proteína ASC o ASC, y forman este complejo tan particular con forma de rueda que llamamos inflamosoma. El inflamosoma contiene a la caspasa 1 activa, y la caspasa 1 activa es capaz de tomar a la prointerleuquina 1 y clivarla, partirla en interleuquina 1 activa. Esta citoquina luego es secretada de la célula y genera la respuesta inflamatoria. En esta diapositiva podemos ver un poquito en forma similar a lo que vimos en la diapositiva anterior, una animación de cómo es la activación del inflamosoma y la secreción de la interleuquina 1 activa en forma bastante más detallada de lo que vimos hasta ahora.
El inflamosoma entonces induce la generación de la IL-1 activa y en consecuencia y su secreción, y en consecuencia genera una respuesta inflamatoria. Y por otra parte contribuyen a que se detecten y se eliminen células que murieron por mecanismos líticos en el contexto de infecciones o en otro tipo de contextos. Muy bien, ahora pasamos a la segunda parte de esta clase, que es en la cual vamos a charlar un poquito de la respuesta inmune innata antiviral. Antes de empezar a hablar de la respuesta innata antiviral, hablemos un poquito de los virus. Los virus son un tipo de microorganismo que van a estudiar en gran detalle en la materia de microbiología. Pero hablemos un poquito de sus características principales, porque probablemente todavía no lo hayan visto en micro todavía. Los virus decimos que son patógenos intracelulares obligados. ¿Por qué? Porque los virus, desde un punto de vista biológico, no son seres vivos, son partículas. Uno podría decir, simplificando mucho, que los virus son un ácido nucleico recubierto por una cápside, una caja proteica que protege ese ácido nucleico, y el ácido nucleico codifica para las proteínas presentes en esa caja proteica. Por supuesto que hay virus más complejos y menos complejos. Si no están infectando una célula, los virus depositados en una superficie, por ejemplo, son partículas inertes, no tienen actividad metabólica, no producen energía. Pero si estas partículas contactan con la célula adecuada, se ponen en contacto con la célula adecuada, por ejemplo, luego de que una persona que tiene una infección viral en su tracto respiratorio, por ejemplo, estornuda, partículas virales inertes presentes en esas gotitas en las secreciones respiratorias, llegan al tracto respiratorio de otro individuo que inhala esas gotitas. Esos virus podrán contactar con células del epitelio respiratorio, y esos virus, si tienen proteínas que interactúan con receptores celulares de las células epiteliales respiratorias, podrán unirse a la superficie de esas células y luego entrar dentro de esas células, como se ve en la diapositiva. Entonces, la primera etapa de una infección viral es la penetración. El virus entra dentro de la célula que es susceptible a la infección por ese virus, y luego ocurre la liberación o el desnudamiento de los ácidos nucleicos que estaban contenidos en ese virus. El virus, como yo les comenté, de por sí no tiene actividad metabólica. Entonces lo que hacen los virus es utilizar la maquinaria biosintética y energética de la célula para producir nuevas partículas virales. Entonces, a partir de ese genoma que se denudó, se generan proteínas virales, se replica ese genoma, y de las proteínas virales y los genomas virales que replican dentro de la célula blanco, se ensamblan y luego brotan o se liberan de esa célula infectada nuevas partículas virales que pueden infectar nuevas células. Así es el ciclo de vida, o un esquema del ciclo de replicación de un virus. Entonces, por eso los virus sí o sí tienen que replicar dentro de células, porque necesitan de su maquinaria biosintética y necesitan de la energía de las células para poder generar nuevas partículas virales. Bien, veamos en esta diapositiva tenemos un resumen o un esquema de cuáles son los mecanismos más relevantes en la erradicación de infecciones virales. Como pueden ver, en este gráfico está esquematizado en amarillo los días, la cantidad de virus dentro de un individuo, en los diversos días que ocurren luego de la infección, y están esquematizados en diversos colores el momento en el cual se activan diferentes efectores de la respuesta inmune, que son los más relevantes en la erradicación de los virus. En primer lugar, como pueden ver, aparecen unas citoquinas antivirales que se llaman interferones alfa y beta, o interferones de tipo 1. Eso ocurre en forma muy rápida. Luego, el mecanismo relevante temprano, que viene luego de los interferones de tipo 1, son las células NK. Son células que lo que hacen es eliminar, destruir células infectadas por virus. Los interferones, como les comentaba antes, son citoquinas antivirales y median un estado de resistencia a la replicación viral, que vamos a comentar en las siguientes diapositivas.
y más tarde aparecen los efectores antivirales de la respuesta inmune adaptativa, los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos. Estos mecanismos los vamos a charlar en los seminarios 4, 5 y 6. Estos mecanismos terminan erradicando la infección viral. Típicamente, tengan en cuenta que en algunos casos las infecciones virales son agudas, son erradicadas en pocos días, como se esquematiza en esta figura. Esta figura del día 8, el virus fue eliminado del cuerpo de este individuo por los mecanismos efectores de la respuesta inmune adaptativa e innata. Pero tengan en cuenta que otras infecciones virales permanecen activas durante mucho más tiempo. Llamamos a ese tipo de infecciones crónicas, y le cuesta más a nuestro sistema inmune, tarda más nuestro sistema inmune en eliminar esos virus. Y en algunos casos los virus no pueden ser erradicados nunca por la respuesta inmune, y permanecen en el cuerpo del paciente de por vida. Luego de su ingreso a nuestro organismo, los virus son reconocidos por receptores de reconocimiento de patrón de la inmunidad innata. Tengan en cuenta que los principales PAMPs virales son sus ácidos nucleicos. ¿Sí? Los ácidos nucleicos virales pueden ser reconocidos por los receptores que se ven acá en la diapositiva, por los receptores TOL3, 7, 8 y 9, que son los receptores TOL que están en las membranas endosomales. El ARN puede ser reconocido por receptores de la familia RIG, como RIG1-MDA5, y también participan receptores de la familia NOD y de la familia AIM, como NLRP3, AIM2 y IFI16. En un primer momento, en las células infectadas, el reconocimiento de la infección viral induce las secreciones de interferones de tipo 1. En células como por ejemplo macrófagos, el reconocimiento de los virus por receptores de la familia TOL induce la secreción de citoquinas proinflamatorias. Veamos un poquito cómo ocurre esto de la secreción de interferones de tipo 1. Los interferones de tipo 1, los interferones alfa y beta, son el mecanismo temprano más importante en la respuesta innata antiviral. Los interferones de tipo 1 pueden ser producidos por prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Cualquier célula de nuestro cuerpo puede ser infectada por algún virus. Hay virus que infectan hepatocitos, por ejemplo, y producen las hepatitis virales. Hay virus que infectan neuronas, producen encefalitis. Hay virus que infectan células del epitelio respiratorio y producen infecciones respiratorias altas o neumonía. Entonces cualquier célula de nuestro cuerpo puede ser infectada por un virus. Y para poder defenderse de los virus, todas las células de nuestro cuerpo tienen en su citosol receptores capaces de reconocer los ácidos nucleicos virales, principalmente receptores de la familia RIG y de la familia AIM. Entonces, luego de una infección viral, cualquier célula infectada es capaz de reconocer con esos receptores la presencia de los ácidos nucleicos virales en su citosol. La activación de estos receptores induce la producción y la secreción de interferones de tipo 1. Los interferones de tipo 1, producidos por la célula infectada, actúan en forma autócrina sobre la misma célula, interaccionando con su receptor, el receptor de los interferones de tipo 1 llamado IFNAR, y la interacción de los interferones con su receptor induce en esta célula infectada lo que llamamos un estado de resistencia a la replicación viral. Este estado de resistencia a la replicación viral lo vamos a describir lo vamos a describir en las siguientes diapositivas. Pero digamos ahora que tiene que ver con la aparición en la célula que es estimulada por los interferones de un conjunto de proteínas que tienen actividad antiviral, que degradan ácidos nucleicos virales, que degradan la cápside viral, que inhiben la síntesis proteica, por ejemplo, y hacen que esa célula infectada produzca menos virus que antes de estar en contacto con los interferones. Y los interferones de tipo 1 también actúan en forma parácrine con las células vecinas a la célula infectada y generan también este estado de resistencia a la replicación viral en las células vecinas. Bien, como comentamos en la diapositiva anterior, las células infectadas, luego de reconocer los ácidos nucleicos virales por receptores citosólicos principalmente, secretan interferones de tipo 1 y generan ese estado de resistencia a la replicación viral, pero también
en el tejido infectado por virus se genera una respuesta inflamatoria, por ejemplo por la activación de macrófagos que reconocen estos virus por receptores de la familia TOL y secretan citoquinas proinflamatorias, y se empiezan a extravasar en estos tejidos infectados por virus unas células muy particulares que se llaman células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas plasmacitoides llegan desde la sangre al tejido infectado por los virus, endocitan a los virus, principalmente con receptores de lectina tipo C, y llevan esos virus a sus endosomas, y los endosomas reconocen a estos virus con los receptores TOL7 y TOL9. Luego de reconocer a los virus con TOL7 y TOL9, las células dendríticas plasmacitoides empiezan a secretar también interferones de tipo 1. De esta forma, las células dendríticas plasmacitoides colaboran con las secreciones de interferones de tipo 1 en el tejido infectado, pero a diferencia de las células infectadas, las plasmacitoides pueden producir muchísimas mayores cantidades de interferones de tipo 1, hasta 1000 veces más interferones de tipo 1 que una célula infectada, que una célula parenquimatosa. Entonces esta es la función principal de estas células, como les comenté, es llegar al tejido, reconocer a los virus con TOL7 y TOL9 y secretar interferones de tipo 1 en gran cantidad. Digamos dos o tres cositas de estas células dendríticas plasmacitoides. Como les comenté, son relevantes en las infecciones virales. En la sangre son un conjunto una fracción muy pequeña de las células de los leucocitos de la sangre. Fíjense, entre el 0,2 y el 0,8 de las células mononucleares de sangre periférica. Los principales receptores para reconocer los virus son TOL7 y TOL9, y tienen esta capacidad tan extraordinaria de producir interferones de tipo 1. También se extravasan en órganos linfoides secundarios, en ganglios linfáticos, y producen interferones de tipo 1 también en esos tejidos. Entonces los interferones de tipo 1 son una citoquina muy importante en la respuesta antiviral. Es el mecanismo efector más temprano que tiene nuestro cuerpo, secretado por las células infectadas y por las células dendríticas plasmacitoides. Y los interferones más importantes son los interferones alfa y beta. Nosotros vamos a hablar en la cursada de interferones de tipo 1 como sinónimos de interferones alfa y beta, pero tengan en cuenta que los interferones de tipo 1 son una familia que tiene 16 miembros, no solo los alfa y los beta. ¿Cuál es la función de los interferones? Producir este estado de resistencia a la replicación viral, luego de interactuar con su receptor en las células, inducen la transcripción de entre 500 y 2000 genes, cuyos productos, las proteínas que son codificadas por estos genes, generan un estado de resistencia a la replicación viral en las células en las que están presentes. Bien, veamos en resumen cuáles son las funciones de los interferones alfa y beta. En primer lugar, inducir la transcripción de estos factores de respuesta al interferón, estas proteínas antivirales que aparecen en las células estimuladas por los interferones a través de su receptor IFNAR. Además, los interferones de tipo 1 activan a otro mecanismo efector muy importante en la respuesta antiviral, que son las células NK. También promueven la respuesta inmune adaptativa antiviral, induciendo la expresión de moléculas de histocompatibilidad de clase 1 en las células que estimulan. Vamos a ver en los próximos seminarios que eso es muy relevante para la actividad de los linfocitos TCD8 citotóxicos, y además favorecen el desarrollo de la memoria de linfocitos T. Como comentamos anteriormente, una de las funciones, tal vez la función principal de los interferones de tipo 1, es la de generar en las células con las cuales interactúa un estado de resistencia a la replicación viral. ¿Qué significa esto de un estado de resistencia a la replicación viral? Significa que luego de que una célula es estimulada por los interferones de tipo 1, esa célula comienza a transcribir un conjunto de genes que codifican para proteínas que tienen actividad antiviral. A esos genes se los llama genes estimulados por el interferón, y acá tenemos en esta diapositiva 4 ejemplos de proteínas codificadas por esos genes que tienen actividad antiviral. En primer lugar vemos a la proteína quinasa R, una proteína que aparece en el citosol de las células estimuladas por interferón. Esta proteína quinasa R, en presencia de ARN viral, se transforma en la PKR activa,
y lo que hace la PKR activa es fosforilar al factor de elongación 2, y de esta forma se inhibe la traducción, o sea que se inhibe la síntesis proteica, y de esta forma se detiene la producción de proteínas de la cápside viral, por ejemplo. Por otro lado, otra de las enzimas que participan en este proceso de resistencia y la replicación viral es la enzima OAS, que al igual que la proteína quinasa R se activa en el citosol en presencia de ARN viral. La OAS activa lo que hace es activar a otra enzima que se llama RNasa L, y esta RNasa L lo que hace es degradar ARN viral. El ARN viral está presente en una célula infectada y es un componente viral que tiene que ser sintetizado para que el virus pueda generar su progenie. Otra proteína es la proteína ADAR. ADAR lo que hace es editar el ARN, genera mutaciones en el ARN que se encuentra en el citosol de esa célula. De esta forma genera alteraciones en las proteínas virales, lo cual altera su función y dificulta de esa forma la replicación viral. Y otro conjunto de proteínas que aparecen luego de que una célula es estimulada por el interferón son las GTPasas de la familia MX. Estas GTPasas interrumpen la replicación viral interactuando con proteínas de la cápside y alterando el correcto ensamblado de los viriones dentro de la célula infectada. Estos que mencionamos son solamente 4 ejemplos de proteínas que aparecen luego de que una célula es estimulada por los interferones. Tengan en cuenta que pueden ser son más de 300 los genes estimulados por el interferón. O sea, hay muchísimas proteínas actuando de esta forma, inhibiendo la síntesis, la replicación viral dentro de una célula estimulada por los interferones. La presencia de este conjunto enorme de proteínas antivirales es lo que genera en un tejido ese estado de resistencia a la replicación viral. Como charlamos anteriormente, estas proteínas aparecen tanto en células infectadas como no infectadas de ese tejido, porque los interferones estimulan a todas las células, ¿sí? Entonces la célula infectada comienza a inhibir la replicación viral a través de estas enzimas, y la célula que no está infectada, estas enzimas ya están en su interior, y si esa célula es infectada por un virus, estas enzimas comienzan a actuar ni bien se genera la infección. Bien, ahora vamos a seguir con otra de las funciones de los interferones de tipo 1, que es el incremento en la expresión de moléculas de clase 1. En esta diapositiva ven un pequeño detalle estructural de cómo son las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 son moléculas involucradas en la inmunidad adaptativa, son muy relevantes en la inmunidad adaptativa antiviral. Vamos a ver en detalle su función en el seminario que viene y en el otro. Y lo que hacen estas moléculas de histocompatibilidad de clase 1 están presentes en todas las células del organismo, y cuando una célula del organismo es infectada por un virus, la inmunidad adaptativa, una de las funciones antivirales de la inmunidad adaptativa es eliminar a la célula infectada, inducir su apoptosis y de esta forma elimina una célula productora de virus en un tejido. Esta función es llevada adelante por los linfocitos TCD8 citotóxicos, y la forma en que los TCD8 citotóxicos reconocen a una célula infectada por un virus es reconociendo las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 presentes en la célula infectada, y estas moléculas de clase 1 en la célula infectada están mostrando péptidos virales. Esto que acabo de contar lo vamos a ver bien en detalle a partir del seminario que viene. Pero tengan en cuenta, en cuanto a la actividad del interferón, que los interferones al actuar sobre una célula inducen un aumento en la expresión de estas moléculas, con lo cual favorecen la respuesta inmune adaptativa antiviral. Muy bien, ahora vamos a hablar del segundo mecanismo de la inmunidad innata antiviral que habíamos mencionado más adelante. Habíamos dicho que íbamos a charlar de 2 mecanismos de la inmunidad innata antiviral, uno los interferones, el segundo las células NK o células natural killer. Las células natural killer son células que morfológicamente son indistinguibles de los linfocitos en un frotis. O sea, cuando uno pide un hemograma dentro del número que viene informado como linfocitos, en realidad el 10% más o menos de esas células son células NK en realidad, no son linfocitos. Las células NK circulan por la sangre, son producidas en médula ósea, circulan por la sangre y se establecen principalmente en tejidos infectados por virus.
La función principal de las células NK es extravasarse en estos tejidos infectados por virus, reconocer a las células infectadas y eliminarlas induciendo su apoptosis. De ahí viene su nombre de células natural killer o asesinas naturales. Su función es principalmente antiviral, si bien ahora vamos a charlar que también están involucradas en la defensa contra otros tipos de microorganismos, pero fíjense, en la diapositiva se pueden ver los escasos casos que han sido descritos en la bibliografía de pacientes que tenían deficiencias absolutas o deficiencias funcionales de células NK. Al ser pacientes que no tienen células NK o que sus células NK no funcionan, nos resulta ilustrativo para ver cuál es el defecto que tienen en su respuesta inmune. Ahí tienen 6 casos en cada uno de los tipos de deficiencias y los microorganismos que infectaron a esos pacientes. Como pueden ver, la gran mayoría de esos microorganismos son virus. BZM es el virus varicela zoster, el CMV es el citomegalovirus y el HCV es el virus herpes simplex. Como pueden ver, la mayoría de los pacientes contrajeron infecciones por estos virus o por algunos virus respiratorios que no están especificados, y los poquitos casos de bacterias en estos pacientes es, por ejemplo, en el paciente 2 de las deficiencias absolutas que contrajo infección por Mycobacterium avium, y nada más. El resto fueron todas infecciones virales. Esto nos permite ilustrar que evidentemente la función principal de las células NK es la de mediar la inmunidad antiviral. Bien, sin embargo, no es la única función que cumplen las células NK. También se ha visto que en diferentes bacterias, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias, sobre todo cuando las bacterias y los parásitos son de replicación intracelular, las células NK juegan un rol en este tipo de infecciones y también son muy importantes en la respuesta antitumoral. Vamos a ver en un teórico que el sistema inmune también hace frente a los tumores y elimina células tumorales, y las NK son muy importantes en este sentido. ¿Cómo hacen las células NK para reconocer que una célula está infectada y la tienen que matar, o que una célula es tumoral y la tiene que matar? Bien, el mecanismo de reconocimiento que utilizan las células NK es un poquito complejo, y lo que hacen las NK básicamente es expresan en su membrana una gran cantidad de receptores que interaccionan con receptores de las células blancos o las target de las NK. La NK se pega membrana con la célula que está intentando reconocer y que va a decidir si tiene que eliminar o no. Estos receptores interaccionan con sus ligandos y este conjunto de receptores dispara señales activadoras e inhibitorias. La NK lo que hace es censar un balance de la activación y de la inhibición que inducen estos receptores. Si la activación es predominante, la NK mata a la célula que tiene enfrente, y si la inhibición es predominante, la NK no mata a la célula que tiene enfrente. ¿Cómo se logra este balance? Digamos, bueno, algunos de los receptores que tiene la NK en su membrana son receptores activadores y otros receptores son receptores inhibitorios. Si se activan muchos receptores activadores, predomina la señal activadora. Si se activan muchos receptores inhibitorios, predomina la inhibición. O sea, este balance de interacción receptor-ligando es lo que induce, lo que hace tomar la decisión a la NK si tiene que matar o no matar. Entonces, retomando un poquito este concepto, en esta diapositiva podemos ver en el esquema de arriba que cuando una célula NK, que está esquematizada en color rojo, con receptores activadores en color verde y receptores inhibidores en color rojo o en color naranja, cuando se enfrenta a una célula y no se une a una célula, no hay interacción de ningún receptor, la célula NK no elimina a esa célula. En el cuadro B podemos ver que si en la interacción entre estas dos células predominan la interacción ligando-receptor de receptores inhibitorios, el naranja en el dibujo, la NK no mata a la célula que tiene delante. Sin embargo, si predomina la interacción de receptores activadores con sus ligandos, la NK mata a la célula que tiene delante. Y si hay esta interacción entre ambos tipos de receptores, convengamos que en este esquema están esquematizados un solo receptor de cada tipo, inhibitorio y activador. Vamos a ver ahora que hay muchos receptores de cada tipo. Si interaccionan muchos receptores de cada tipo, bueno, hay un balance, la NK sensa un balance. Si se activan más inhibitorios no mata,
y si se activan más activadores, sí mata. En esta diapositiva podemos ver varios ejemplos de receptores activadores y receptores inhibitorios expresados por las células NK. La expresión diferencial de los ligandos para estos receptores en una célula blanco va a ser que va a determinar si la célula NK la elimina o no la elimina. Y ahí tenemos que destacar, cuando hablamos de estos receptores, que uno de los ligandos más importantes de los receptores inhibitorios son precisamente las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, esas moléculas que habíamos mencionado anteriormente y que son importantes en la respuesta inmune adaptativa antiviral. ¿Por qué las células NK, o por qué uno podría interpretar que las células NK reconocen como un importante ligando inhibitorio a las moléculas de clase 1? Bueno, hay muchos virus que como mecanismo de escape a la respuesta inmune adaptativa antiviral inducen la disminución de la expresión de esta molécula en la membrana de las células que infectan. De esta forma intentan escapar a la acción de los linfocitos T citotóxicos. Las NK son importantes en este sentido porque podrían censar a las células que han disminuido la expresión de moléculas de clase 1, disminuyendo de esta forma las señales inhibitorias que reciben las NK, y eliminar a esas células, interpretando que esas células están infectadas por virus que están disminuyendo la expresión de este tipo de moléculas en su membrana. Muy bien, y sepan que las células NK además tienen otra forma de reconocer a las células que tienen que matar o no matar. Y esta forma depende del reconocimiento por anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Lo vamos a ver un poquito, son un elemento de la inmunidad adaptativa, los anticuerpos, lo vamos a ver en los seminarios que siguen, pero sepan que en algunos casos, sobre todo en las infecciones virales, las células infectadas por virus expresan proteínas virales en la membrana, y si se generan anticuerpos capaces de reconocer, por parte de la inmunidad adaptativa, capaces de reconocer estas proteínas virales, como ocurre en el primer dibujo de esta diapositiva, las células NK pueden reconocer que una célula está opsonizada por anticuerpos a través de un receptor que se llama CD16 o receptor para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G de tipo 3, y luego de reconocer a una célula opsonizada por anticuerpos, la célula NK, esto genera una señal activadora muy fuerte en la célula NK, y típicamente la célula que está opsonizada por anticuerpos, por más que exprese un montón de ligandos de receptores inhibitorios, esto de todas formas la NK mata a esa célula porque la señal activadora del CD16 es muy potente. Entonces este tipo de reconocimiento a través de anticuerpos que están opsonizando a la célula infectada por virus lo llamamos citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o mejor dicho, es una forma de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Vamos a ver otras formas de esta actividad de los anticuerpos cuando hablemos de anticuerpos, pero tengan en cuenta que la NK mata por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, reconociendo a una célula infectada y opsonizada. Bien, veamos ahora cuáles son, mediante qué mecanismos la NK puede matar a la célula que tiene enfrente. Y aclaremos por lo pronto que la citotoxicidad no es la única función que tienen las células NK. Las dos funciones principales de las células NK son, por un lado, la citotoxicidad, de lo que venimos hablando hasta este momento, y por otro lado, la segunda función crítica de las NK es la producción de citoquinas, entre las cuales la más destacada es el interferón gamma. Bien, veamos los mecanismos citotóxicos de la célula NK. Como se mencionó en la diapositiva anterior, la célula NK puede matar a las células que infectan mediante dos mecanismos diferentes, un mecanismo llamado secretorio y un mecanismo llamado no secretorio. En esta diapositiva podemos ver una célula NK en color amarillo que reconoce en una célula sana o no infectada, mejor dicho, ligandos inhibitorios, y de esa forma no mata, no induce apoptosis de esa célula. A la derecha podemos ver un esquema similar, pero en este caso la célula NK reconoce en este balance de inhibición y activación, reconoce más señales activadoras, entonces la NK decide, entre comillas, matar a esta célula que tiene adelante porque interpreta que es una célula infectada por un virus.
Y los mecanismos que tiene para matar a estas células son dos tipos de mecanismos, los mecanismos que llamamos secretorios y mecanismos no secretorios. El mecanismo no secretorio tiene que ver con la expresión en la membrana de la célula NK de una molécula que se llama Fas ligando. Fas ligando interacciona con la molécula Fas, que es una molécula de membrana presente en la célula infectada, y eso induce la apoptosis en la célula blanco. Y otro mecanismo que tiene la NK para inducir la apoptosis es mediante la secreción de un conjunto de moléculas que llamamos perforinas y granzimas, y estas moléculas son secretadas por la NK y endocitadas por la célula blanco, y luego estas moléculas secretadas inducen la apoptosis de la célula blanco. Acá podemos ver en más detalle estos mecanismos. En los esquemas de arriba ven una célula NK matando por el mecanismo no secretorio, utilizando Fas ligando. Fas ligando es una molécula expresada por la célula NK activada, y Fas es una molécula expresada por las células blanco, es una molécula expresada en forma de monómero en la célula blanco, y cuando estos monómeros de Fas interaccionan con Fas ligando se trimerizan, como pueden ver en el esquema del medio. Y esta trimerización de Fas ligando en la superficie de la célula blanco induce la activación de las caspasas y la muerte mediante apoptosis. En el esquema de abajo pueden ver en detalle el mecanismo secretorio de inducción de la apoptosis que utiliza la célula NK. La célula NK secreta, luego de interaccionar membrana con membrana y de recibir las señales activadoras, la NK secreta dos proteínas, las perforinas y las granzimas. Estas proteínas son tomadas, endocitadas por la célula blanco, y dentro de los endosomas de la célula blanco, las perforinas, como puede verse, se oligomerizan formando un poro que se inserta en la membrana del endosoma, y este poro permite la salida de las granzimas del interior del endosoma a el citosol celular. Cuando la granzima llega al citosol celular, activa las caspasas apoptóticas e induce la apoptosis de la célula blanco. Bien, hasta ahora entonces señalamos que las células NK tienen dos funciones principales, que son la de inducir apoptosis y la de secretar citoquinas. Bien, digamos ahora que las células NK de nuestro cuerpo no son todas iguales. Tenemos dos tipos de células NK circulando en nuestro cuerpo. Hay el conjunto de células NK que son mayoritarias en sangre, que representan el 90% de las NK de la sangre. Son las células NK cuya función principal es la de inducir apoptosis. A estas células NK las identificamos por su alta expresión de CD16 en la membrana y su baja expresión de CD56. CD16 recordarán que es el receptor para la porción FC de los anticuerpos, de la inmunoglobulina G, mejor dicho, y es un receptor muy relacionado con la inducción de apoptosis. Recuerden que cuando 16 reconoce una célula anticuerpos opsonizando una célula, induce la degranulación de la NK y la actividad citolítica de la NK. Entonces recuerden que la población que tiene mucho de células NK que tiene mucho CD16 en su membrana es la población de células NK que tienen gran capacidad de inducir apoptosis. Esta población de células NK, que llamamos CD56-DIM, CD16 bright, por su baja expresión de CD56 y su alta expresión de CD16, a su vez tiene una baja capacidad de producir citoquinas. La contraparte, el otro conjunto de células NK, que representan el 10% de las células en sangre periférica, son las células NK que llamamos CD56 bright y CD16 DIM, porque tienen mucho CD56 en su membrana y poco CD16. Estas células NK tienen baja capacidad de inducir apoptosis, pero tienen alta capacidad de secretar citoquinas, sobre todo el interferón gamma. La función más importante de este segundo tipo de células NK es sobre todo la modulación de la respuesta inmune adaptativa mediante la secreción de citoquinas. Una diferencia importante entre estos dos tipos celulares es dónde ejercen sus funciones. A las células NK, CD16 bright, CD56 DIM, podemos encontrarlas principalmente en la sangre y en los tejidos periféricos y en las mucosas, principalmente en los tejidos infectados donde hay infecciones virales. En estos tejidos, como dijimos, inducen apoptosis
de las células infectadas. Y las células NK56 Bright 16 DIM están en la sangre en menor proporción que el otro subtipo, y también se encuentran en gran proporción en los órganos linfoides secundarios. Vamos a ver en la clase que viene que en esos órganos es donde se activa la respuesta inmune adaptativa, y ahí juegan un rol muy importante las células NK56 Bright, produciendo citoquinas y modulando la activación de la respuesta inmune adaptativa. Vamos a charlar un poco más de esto en la clase que viene y en la siguiente. Muy bien, entonces resumiendo un poco, cuando se produce una infección viral, acá tenemos en este esquema un epitelio que ha sido infectado por un virus, cosa que puede pasar, por ejemplo, una infección respiratoria y en un epitelio respiratorio. El virus ha entrado en unas células respiratorias. En esas células del epitelio respiratorio el virus está siendo reconocido por receptores de reconocimiento de patrón de tipo RIG1. Recuerden, es muy importante esto, que los virus son patógenos intracelulares obligados, pero eso no significa que están todo el tiempo adentro de células. Los virus, luego de infectar una célula, brotan o salen de esa célula infectada por diferentes mecanismos, salen al medio extracelular y buscan nuevas células para infectar. Cuando están en el medio extracelular, los virus pueden ser reconocidos por células del sistema inmune que no necesariamente sean blanco de la infección por este virus. Por ejemplo, en la diapositiva, este virus está siendo reconocido por un macrófago, por lectinas tipo C de un macrófago, y es endocitado, y en los endosomas es reconocido por receptores de la familia TOL. Entonces, en esta infección viral tenemos en un primer momento el reconocimiento por la célula infectada. Esto induce las secreciones de interferones de tipo 1, y el reconocimiento por macrófagos, que induce la secreción de citoquinas proinflamatorias y citoquinas como la IL-12, que tienen que ver con la modulación de la respuesta inmune adaptativa. Luego llegan a este tejido infectado por virus células dendríticas plasmacitoides. La dendrítica plasmacitoide, recordemos que tiene la capacidad de endocitar este virus, llevar el virus a sus endosomas, y en los endosomas reconocer la presencia de estos virus por los receptores TOL7 y TOL9. De esta forma, las células dendríticas plasmacitoides participan en las secreciones de interferones de tipo 1. Recordemos que estas células secretan muchísimo más cantidades de interferones de tipo 1 que las células infectadas. Y llegan también a este tejido infectado por virus células NK. Las células NK interaccionan con las células del tejido, buscando identificar a cuáles de estas células están infectadas. Cuando en alguna de esas células, las células NK sensan una mayor cantidad de ligandos activadores y menor cantidad de ligandos inhibitorios, las NK deciden o interpretan que esa célula está infectada por virus y la eliminan, induciendo su apoptosis por los mecanismos secretorios y no secretorios. Recordemos también que las células NK secretan citoquinas, entre ellos el interferón gamma. Estas citoquinas son secretadas en el tejido infectado, pero principalmente en los ganglios linfáticos por las células NK CD56 Bright. Muy bien, hemos llegado entonces a la tercera parte de esta clase, que es en la cual vamos a charlar sobre los mecanismos de extravasación leucocitaria. O sea, vamos a hablar de los mecanismos mediante los cuales los leucocitos que están en la sangre salen de la sangre y se extravasan en un tejido. Esto ocurre en el transcurso de la respuesta inmune en diversos momentos y en diversos mecanismos y con diversas células. Vamos a ver algún ejemplo ahora en este seminario. Pero bueno, la migración de los diferentes leucocitos en el contexto de la respuesta inmune lo vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la respuesta inmune en los diferentes seminarios. Acá vamos a ver algunos conceptos generales de este mecanismo. Bien, ¿qué determina la migración o cómo hacen los leucocitos que están en la sangre para extravasarse en el tejido que se tienen que extravasar? Por ejemplo, un neutrófilo que está en la sangre se extravasa en los tejidos inflamados. ¿Cómo hace el neutrófilo para saber que ese tejido por el cual está pasando está inflamado y cuál no, en el cual no se tiene que extravasar? O por ejemplo, los linfocitos vírgenes se extravasan en los ganglios linfáticos. ¿Cómo hace un linfocito virgen para saber que, cuando va por la sangre, para saber qué está pasando en ese momento por un ganglio linfático y se tiene que extravasar ahí? Bueno, eso es lo que vamos a ver en brevemente en estas diapositivas. Básicamente lo que reconocen estas células son un patrón son la expresión de moléculas de adhesión
en el endotelio y el patrón de expresión de quimoquinas en ese endotelio. Esas moléculas de adhesión y esas quimoquinas presentes en el endotelio le permiten a un leucocito saber, entre comillas, o entender que se tiene que extravasar en ese tejido. Veamos un poquito cómo funciona esto. En esta diapositiva podemos observar el conjunto de familias de moléculas de adhesión que participan en la extravasación leucocitaria y en la migración de los leucocitos. La familia de las selectinas, la familia de las cialomocinas, la familia de las integrinas, la familia de la superfamilia de las inmunoglobulinas y las caderinas. Como se puede observar en el esquema, las moléculas pertenecientes a estas diferentes familias se pueden interaccionar entre moléculas de la misma familia en interacciones que llamamos homofílicas, o pueden interaccionar moléculas de una familia con moléculas de otra familia en interacciones que llamamos heterofílicas. En el caso de las integrinas, tenemos que destacar que estas moléculas pueden tener una distinta afinidad por sus ligandos de acuerdo a su estado de activación. ¿Qué significa esto? En una célula donde es expresada una integrina, cuando esa célula recibe ciertas señales, estas señales pueden inducir un cambio conformacional en la integrina, y este cambio conformacional puede modificar la capacidad de esta integrina de unirse a su ligando. Como puede verse en el esquema, la integrina expresada en la célula de color celeste tiene un estado de baja afinidad, donde está con una conformación de tipo plegada, y luego de que la célula recibe una señal, la integrina cambia de conformación y ahora sí puede unirse a su ligando en una célula endotelial, por ejemplo. Bien, el otro tipo de moléculas que participa en la migración de los leucocitos son las quimoquinas y los quimiotractantes en general. Los quimiotractantes son moléculas que inducen la migración de leucocitos en favor de un gradiente de afinidad. O sea, los leucocitos pueden darse cuenta hacia qué dirección está la mayor concentración de un quimiotractante y migrar en esa dirección. Hay muchos quimiotractantes distintos, los principales o los más numerosos son una familia de moléculas llamadas en conjunto quimoquinas, pero también hay otro tipo de quimiotractantes como quimiotractantes lipídicos como el leucotrieno B4. Algunas moléculas microbianas pueden actuar como quimiotractantes, como los péptidos formilados que atraen a los neutrófilos, y algunos componentes del complemento como C3A y C5A también pueden actuar como quimiotractantes. En esta diapositiva pueden ver esquemáticamente, o un cuadro mejor dicho, de la familia de las quimoquinas. Como pueden ver, las quimoquinas son muchas y los receptores y las células en las cuales se expresan receptores para estas quimoquinas son diversas. No tienen que conocer obviamente esta lista de quimoquinas y sus receptores y sus dos nombres, sino que la idea de esta diapositiva es ilustrar un poquito cuán complejo es la red de quimoquinas y sus ligandos, y cómo con esta red de quimoquinas y sus ligandos y sus receptores, mejor dicho, expresados en diferentes tipos celulares, es posible coordinar la migración de los leucocitos por los diferentes tejidos del cuerpo. Bien, y en esta diapositiva vemos un ejemplo de cascada de adhesión leucocitaria, en este caso la cascada de adhesión de un neutrófilo, que se extravasa en un tejido inflamado, o sea que el tejido en el cual se está extravasando este neutrófilo que estamos viendo en la diapositiva es un tejido inflamado en el cual hay una quimoquina, una quimoquina producida principalmente por los macrófagos, que es la interleuquina 8. La interleuquina 8 en un tejido inflamado es tomada por las células endoteliales y es transportada hacia el polo sanguíneo de estas células y queda depositada, adherida a las células endoteliales, como pueden ver en la diapositiva. Los neutrófilos que se encuentran en la sangre haciendo rolling poseen receptores para la interleuquina 8 para esta quimoquina, y cuando interaccionan con esta quimoquina cambia la conformación
de la integrina MAC1 en la superficie de los neutrófilos, y ahora sí la integrina MAC1 puede interaccionar con su ligando ICAM1 presente en el endotelio. Esta interacción MAC1 y CAM1 permite luego la transmigración, el pasaje del neutrófilo desde la sangre hacia el tejido a través del endotelio. Entonces fíjense que el neutrófilo estaba adherido, antes de reconocer el AIH, estaba adherido en forma lábil o inestable a ese endotelio, principalmente por interacción de selectinas con sus ligandos, con cialomucinas, pero luego de interaccionar con la IL-8 ocurre el cambio conformacional de las integrinas, en este caso de MAC1, y eso permite la interacción con su ligando ICAM1, una molécula de la superfamilia de las inmunoglobulinas, y esta adhesión ya es una adhesión estable. El neutrófilo deja de hacer el rolling, deja de rodar por la superficie de este endotelio y puede hacer el proceso de transmigración, pasar desde la sangre hacia el tejido a través del endotelio. Y en esta diapositiva pueden ver el conjunto de moléculas involucradas en la extravasación de los neutrófilos, para que vean que no son solamente las esquematizadas en la figura anterior, sino que hay un conjunto de moléculas de adhesión involucradas en este proceso. Concluyendo un poquito entonces, porque al concluir este seminario, con esta última diapositiva terminamos con la parte de inmunidad innata. A partir del seminario que viene vamos a empezar a hablar de inmunidad adaptativa. Entonces sepan que la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa no son dos cosas separadas, sino que son conjuntos de mecanismos que interaccionan muchísimo entre sí. De hecho vamos a ver que en muchos casos la respuesta adaptativa termina reclutando células de la inmunidad innata o utilizando células de la inmunidad innata para llevar adelante los mecanismos efectores por los cuales hace frente a los microorganismos. La inmunidad innata regula la forma en la cual se desarrolla la respuesta inmune adaptativa, o sea, estos dos componentes que separamos en forma un poco arbitraria a la respuesta inmune están tremendamente interrelacionados. Vamos a ir viendo esto a medida que avancemos en la cursada. Pero existen algunas diferencias entre estas dos partes de la respuesta inmune. Digamos principalmente que la respuesta inmune innata es más rápida, es la que primero, los componentes de la respuesta inmune innata son los que primero se activan y primero empiezan a ejercer el efecto antimicrobiano. La respuesta adaptativa va a tardar un poquito, vamos a ver a partir de la clase que viene, que tarda algunos días en activarse y empezar a ejercer las funciones antimicrobianas. El mecanismo de reconocimiento de los microorganismos, el mecanismo en el cual estos dos tipos de respuestas inmunes, o estos dos brazos de la respuesta inmune reconocen a los microorganismos, es completamente diferente. Por ahora vimos que la respuesta inmune innata reconoce ciertas moléculas microbianas llamadas PAMs, empleando el conjunto de receptores que denominamos receptores de reconocimiento de patrón. La inmunidad adaptativa vamos a ver que utiliza una estrategia muy diferente para reconocer a los microorganismos. Lo vamos a ver a partir de la clase que viene. Y digamos que la respuesta innata no es más eficiente ante subsecuentes exposiciones al mismo microorganismo. ¿Qué significa esto? Que si nos infectamos con un microorganismo en particular, erradicamos esa infección y a los 6 meses nos volvemos a infectar con el mismo microorganismo, la respuesta inmune innata tiene la misma velocidad, tiene la misma eficiencia y la misma intensidad. Si bien tengan en cuenta que esto que acabo de decir está entrando un poquito en revisión ahora. En cambio, la respuesta inmune adaptativa genera lo que llamamos la memoria inmunológica. La respuesta inmune adaptativa, cuando nos encontramos por segunda o tercera o cuarta vez con un microorganismo, o sea, cuando la respuesta inmune adaptativa se encuentra con un microorganismo que ya había visto antes, con el cual ya había estado en contacto antes, esa segunda respuesta adaptativa es mucho más rápida, más intensa y más eficiente que la primera. A este fenómeno lo llamamos memoria inmunológica, y los mecanismos que subyacen a este fenómeno los vamos a ir viendo a medida que avancemos con la cursada. Muchas gracias.